de inicio al programa de los días martes. Vuelve a casa. Quédate en los pueblos que gritando piden tu perdón, y en hogares donde no se vive la unión. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con los jóvenes que tanto esperan. Siembra hoy el respeto por las vidas nuevas. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor. Tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros, Señor. Fortalece la fe y los lazos de amor en nuestra América que hoy se alegra con esta misión. Quédate en las sociedades sin justicia, tu calor sanarán enfermos las heridas y el dolor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en los corazones de los hombres, dales luz y esperanza también a los pobres. Envíanos a enseñar tu palabra y tu inmensa verdad. Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor. Tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros, Señor. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos nuevamente en tu programa Vuelve a casa. Estamos aquí con Marco y el que les habla. Lamentablemente nuestro tercer integrante, Manuel, se tomó unas pequeñas vacaciones, así que bueno, estamos con él en espíritu, pero no lo tenemos físicamente por estos lados. La verdad que Marco va a estar un poquito más en los controles, así que voy a tratar un poco de hablar del tema de hoy, y Marco ahí entre medio va a hacer algunos comentarios. Estamos con algunos problemas de audio, pero bueno, para continuar un poco el tema de la vez anterior que hablábamos del perdón, hoy día queremos tocar el tema de la confesión, que es como la otra parte, porque perdonar es un lado de la moneda, ¿verdad? Que es cuando yo perdono al que me ha ofendido. Pero hoy día queremos hablar de lo que nosotros hemos cometido, de los errores, cómo nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros errores cometidos. Este es el tema de la confesión, uno de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, y que la verdad que es un gran regalo, porque la confesión es de un poder, y de un poder muy sanador, que vamos a ir tocando en el transcurso de este programa. Y quiero partir un poco explicando de dónde viene este sacramento, por qué nosotros los católicos nos confesamos, porque hay tanto a veces mito al respecto. Lamentable, muchos hermanos de otras iglesias malentienden un poco este sacramento, o simplemente ellos dicen que se confiesan directamente con Dios. Pero un poquito para ir al grano, vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a la misma Biblia que usamos todos, para poder entender por qué Jesús nos pide que nos confesemos. Entonces quiero leer Juan 20, 22, 23, por si alguno está en este momento con su Biblia, como corresponde a todo buen católico. Dice así: el mismo día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Si se fijan en esta palabra, Jesús le da el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. Entonces, efectivamente, a partir de los apóstoles que la iglesia continúa con este mandato de Jesucristo, que tiene un sentido muy profundo, porque la confesión lo que nos permite es un acto de humildad, y también hay un acto en el fondo de autoridad de la iglesia, porque como les voy a leer más adelante, sabemos que Jesús es cabeza de su iglesia, instituida sobre Pedro, y de esta manera, en el fondo, hoy día los sacerdotes siguen haciendo el mismo mandato que Jesús le mandó a los apóstoles. Es decir, ellos continúan con este mandato que Jesús nos deja. Y para afirmar lo que estoy diciendo, voy a leer otro texto bíblico, Mateo 16, 19, en el minuto en que Jesús le da ese instructivo a Simón Pedro. Dice así: Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Replicando, Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella». Fíjese lo que dice a continuación: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». O sea, ¿qué más claro que esto? O sea, por eso es que dicen que Pedro tiene las llaves de la puerta del cielo, en el fondo, porque Jesús en ese minuto, al designarlo a él como piedra de su iglesia, le está entregando el poder, la autoridad, como juez, finalmente. Por eso que lo que estamos hablando en la confesión no es menor, porque el sacerdote tiene un poder como un juez, en el fondo, un juez espiritual, si queremos llamarlo así, de poder, en el fondo, darnos como la libertad, o bien decirnos: no, mira, sabe que usted está equivocado y realmente no lo puedo confesar porque usted está en un pecado, por decirlo así, un pecado que continúa. Entonces, es importante reconocer que esta instrucción viene dada por el mismo Cristo, y que la verdad que tiene un peso tremendo, porque, y en esto quiero tomar un tema que yo creo que es súper demostrativo, y es que el mismo demonio reconoce la autoridad de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos personas, digamos, no nos damos cuenta de la autoridad de la iglesia? Sin embargo, el demonio nos enseña, porque a través de exorcismo, muchos sacerdotes que son exorcistas, en el minuto del exorcismo, el demonio le va develando ciertas cosas, y uno se va dando cuenta que, por ejemplo, el demonio reconoce inmediatamente a un sacerdote. O sea, es como, de hecho, a mí me ha tocado participar en algunos exorcismos, y el demonio inmediatamente reconoce al sacerdote entre miles de personas. Es decir, él se da cuenta que esa persona está consagrada por el mismo Cristo, y que es en el fondo representante de Cristo en la tierra. Tanto así que nosotros leí hoy día un artículo de un sacerdote exorcista que decía que la visita del Papa a Chile fue un verdadero exorcismo, porque todo el mundo en el fondo se conmovió, o le pasó algo con la visita del Papa, para bien o para mal. Pero ya sabemos que con la presencia de Jesús los demonios chillaban. Entonces, ¿cómo ellos nos dan una enseñanza, a pesar, y ahí uno se da cuenta del poder que tiene Cristo, de permitirle al demonio expresarse en ciertos momentos? ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Es como una catequesis, en el fondo. El demonio, a pesar de lo terrible que puede ser una experiencia para los que han vivido, es de una gran enseñanza. Asimismo, por ejemplo, les comento que una persona que está en una secta satánica, o una persona que adora al demonio, no puede resistir estar dentro de una iglesia católica.
Entonces eso también nos habla que el demonio reconoce la presencia del cuerpo de Cristo en el sagrario. Pero bueno, para no extenderme más en ese punto, vamos a seguir tocando el tema de la confesión. ¿Por qué nosotros nos confesamos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. El beneficio de la confesión es enorme. Es porque nosotros cargamos verdaderas mochilas que nos van pesando. Hay personas que no se confiesan en 10, 20 años, y el momento que se confiesan estas personas es como que llegaran a levitar. O sea, es como tanto la carga, por decirlo de una manera, que ellos se sienten como hasta que su cuerpo se estira físicamente, porque la confesión es sacarse precisamente mochilas que vamos cargando durante años. Y como dice el viejo refrán, ojalá que Dios cuando nos llame nos pille confesados. Y más adelante vamos a tocar este tema, ¿de dónde viene ese dicho popular? Quiero leerle aquí un salmo, el Salmo 32, que habla un poco del beneficio de la confesión. ¿Por qué nosotros nos confesamos? Y yo les digo sinceramente que es un gran regalo poder confesarse. No porque el sacerdote sea un santo, porque el sacerdote se lo merezca, sino que porque yo me lo merezco. Entonces yo realmente les digo, los invito, que si usted de repente tiene la oportunidad de pillar a un sacerdote o ir a una iglesia y tener la oportunidad de confesarse, lo haga. Porque usted se va a dar cuenta de cómo se siente posteriormente. Dice así el Salmo 32. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumía mis huesos gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, perdonaste mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor lo envolverá la gracia. Buenos, estén contentos en el Señor y ríanse de gusto todos los de recto corazón. Canten alegres. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Marco, ¿es posible? Sí, ahí sí. Ahí te escucho, ¿sí? Ahí me escucharon, ya. Aquí, volvió Marco. Así es. Muy buenas tardes a todos. Bueno, cubriendo aquí a Manuel en los controles. Y la inexperiencia me pasó la cuenta el día de hoy. Sí, efectivamente. Vamos a un temita musical y luego retomamos al tema de hoy, que es la confesión. Vamos con Fernando Leiva y su tema Hijo Pródigo. He vuelto a ti después de tanto tiempo. He vuelto a ti sin engaños. He vuelto a ti buscando el perdón. He vuelto a ti, he vuelto a ti. He vuelto a ti renunciando al mundo con el remordimiento, con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer, que ocasionó el ayer. Ha vuelto a mí después de tanto esperarlo.
ha vuelto a la vida, ha vuelto a mí. Alégrense los que viven junto a mí, ha vuelto a mí. Y si él ha vuelto, ¿por qué no le castigas? Que pague por su daño. Yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así, tan feliz. Tú estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto y ha resucitado. Alégrate conmigo. Tú sabes que la vida es así y debes comprender. Acepta a tu hermano, tú también puedes caer. Tú estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto y ha resucitado. Alégrate conmigo. Tú estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto y ha resucitado. Alégrate conmigo. Alégrate conmigo. Ahí estaba Fernando Leiva con su tema Hijo Pródigo. Bueno, Vicente, estamos ya en nuestro sexto programa. Así es. Recordarle a nuestros queridísimos auditores que solamente vamos en directo los días martes y los días jueves vamos a repetir el programa emitido del día, en la repetición del día martes. ¿Ya? Invitar a todos también a que sigan sintonizando nuestra radio. También, si no alcanzaron a escucharnos, tenemos nuestro canal en YouTube, que ustedes ahí colocan Vuelve a Casa y a continuación capítulo. Y pueden buscar el capítulo 1, 2, hasta el número 5, ya lo hemos subido. Y hoy día en la noche ya deberíamos tener el número sexto, que corresponde al día de hoy. La semana pasada estuvieron muy bien acompañados acá con los misioneros de Schoenstatt. Cantaron en vivo. Yo tuve la oportunidad de compartir con ellos la misa de envío cuando apenas habían llegado. Lo estuve escuchando. Muy buen programa, Vicente. Sí, estuvo entretenido. Estuvo bien grato. Sí. Bueno, seguimos con el tema de hoy, que es la confesión. La confesión. La confesión. El tema que acabamos de escuchar habla también sobre el perdón. Sí. O también, si uno lo busca, lo escucha en dos versiones: el Hijo Pródigo o el Padre Misericordioso. Exacto, yo creo que esta canción, o más bien dicho, esta parábola del Hijo Pródigo, grafica plenamente lo que es la confesión. Si se fijan, como decía la canción,
Es la historia de ese hijo que le pide su parte de su herencia al padre, que era un padre que tenía mucho dinero, y este hijo se va y se gasta todo su dinero en mujeres, en vicio. Buena vida, Claro. amigos. Entonces él después, cuando se da cuenta que no tenía qué comer, una vez que había desperdiciado todo su dinero, vuelve a la casa de su padre y de repente en el camino se encuentra con unos cerdos y tiene que comer las bellotas que comían los cerdos. Entonces él dice, ¿cómo yo, que tenía tanto, digamos, llegué a esto? Y él decide, vuelve a donde el padre, y lo increíble es que el padre está con los brazos abiertos esperándolo, ¿verdad? Eso es como lo bonito de esta parábola. Ni siquiera lo esperó que llegara a la puerta de la casa, sino que corrió hacia él a encontrarlo. Claro, y ¿te acuerdas cómo reacciona su hermano? Claro, después de eso, exactamente. ¿Cómo reacciona? El hermano reacciona muy mal porque dice, oye, mira, yo estoy siempre contigo y tú no has matado ni un cordero, le dice. Y llega este otro, mira, que se ha gastado todo el dinero con mujeres y lo ha pasado el después, y como si nada. Y tú lo recibes con una tremenda fiesta. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. En cambio, este hijo estaba muerto y vivo está, le dice, ¿verdad? Y se me viene a la mente esa imagen de la película de Jesucristo en la típica película que dan para Semana Santa, ¿verdad? Que es muy emotiva porque Pedro también tendía a ser muy jugador. Y en ese momento, cuando Jesús va a comer a donde el republicano, Pedro se le cae un velo y se da cuenta de cómo ha juzgado a su hermano, y se da cuenta que Jesús vino a buscar precisamente a las personas que están en pecado, no a los sanos. Entonces yo creo que ahí hay una gran enseñanza para todo. Dios es misericordia. Y esa es la confesión, es ese Padre que está esperándonos a todos que algún día volvamos a Él. Entonces esa es la confesión, porque lamentablemente con nosotros, con el pecado, cortamos la relación con Dios. Porque nos vamos y cortamos ese amor que existe, nos olvidamos de Él, nos olvidamos de lo que es la iglesia, y de repente nos damos cuenta ya después de muchos años, si es que nos damos cuenta, porque hay algunos que no se dan cuenta nunca. Dios siempre está golpeando la puerta, pero hay varios que son bien porfiados, y me incluyo, y que nos cuesta mucho atender, nos cuesta mucho abrir el corazón. Y lo lindo es la confesión, y yo les pido que ojalá lo experimenten, que ese Padre que sale al encuentro a abrazarte. Entonces eso es la confesión, eso es lo que la iglesia, a través del sacerdote, porque en el momento de la confesión no es el sacerdote el que está perdonando los pecados, es el mismo Cristo, que a través del sacerdote, digamos, y por la autoridad que le ha dado la iglesia, es capaz de decir, yo te perdono los pecados. Eso es lo impresionante, la autoridad de la iglesia. Pensemos que la Iglesia Católica es la institución más antigua del mundo, tiene 2000 años. Y como decía la primera lectura, nada lo va a destruir, ni siquiera las puertas, ni siquiera el infierno. Entonces, qué bonito eso, sentir que estamos, hay como un orgullo de ser católico, de decir, chuta, estoy en una institución tan grande y poderosa. No quiero ser un poquito soberbio, pero hay un orgullo santo de decir, yo soy católico, pertenezco a una institución que está en todo el mundo, donde hay miles de misioneros, millones, no sé, sacerdotes, monjas, colegios, instituciones que están siempre abiertas a recibirme. Y será ese momento, porque muchas personas preguntan, como comentabas tú al comienzo, sobre que yo solamente me confieso con Dios. Porque un sacerdote es una persona común y corriente, es un ser humano como cualquier otro. Exacto. Es el común, y más encima con todo este revuelo que ha ocurrido, entonces menos la gente se acerca. ¿Y dónde dice, me preguntan, dónde dice aquello donde Jesús instauró eso, justamente? Y lo acaba de leer anteriormente cuando le entrega las llaves del reino a Pedro. Exactamente. Y podríamos volver a repetir esa instancia, donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, en ese momento le da un poder a este sacerdote
en un momento que lo declara sacerdote, ¿cierto?, para perdonar a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y tiene todo un sentido el tema de la confesión, porque hay un acto de humildad, porque yo me confieso con una persona que hace de intermediario, y por lo tanto también no es lo mismo que confesarme directamente, porque quien a mí me muestra un poco el camino, me dice, mira, estás equivocado, es como muy soberbio decir, no, yo no estoy ni ahí con nada, y me confieso directamente como yo quiero, porque no estoy ni ahí con la iglesia, no estoy ni ahí, pero eso no sirve, porque Jesús en su sabiduría y en su enseñanza nos invita también a escuchar, a ser obediente, que eso es gran parte de lo que es la iglesia, la obediencia también. Y obediencia no viene de ser una persona subyugada, sino que viene de escuchar. El otro día escuchaba la traducción, viene de una palabra, me parece que es hebrea, que significa poner atención. Eso es obedecer, poner atención y escuchar lo que el sacerdote tiene que decirte. Entonces, y es muy bonito cuando el sacerdote te dice, yo por el poder de la Santa Iglesia Católica te perdono los pecados. Y hay un ejemplo que escuchaba el otro día, que el sacerdote puede ser muy malo, puede ser mucho peor, más pecador que usted, pero es lo mismo que un juez. Es cuando usted va a pagar un parte y el tipo puede ser un vaca, pero tiene el poder de sacarle el parte o de cobrar el parte o sacárselo. Entonces estamos hablando de lo mismo, y Jesús lo dice claramente en las lecturas que hemos leído. Mire, yo quería contar un testimonio que hay por YouTube, que es de un ex pastor evangélico, Fernando Casanova, que tiene muchos videos en YouTube, y de hecho hoy día se dedica completamente a servir a la Iglesia Católica a través del canal EWTN. Y él era una persona que, como sucede lamentablemente muchas veces con los hermanos evangélicos, que tienen una cierta hasta odiosidad a la Iglesia Católica, porque lamentablemente esa es la forma que tienen de recolectar a las personas, de sacarlas de la iglesia y traerlas a veces a estos grupos minoritarios. Entonces él cuenta que él quería saber tanto de la iglesia, de la Biblia, para poder en el fondo rebatir todo lo que decíamos los católicos. Entonces se metió a la universidad a estudiar, y en la medida que iba estudiando se fue dando cuenta lo equivocado que estaba. Por ejemplo, él contaba que en una oportunidad leyó este mismo pasaje que estamos leyendo de Juan 20, y dice, bueno, en realidad si es así lo que dice la Biblia, voy a ir a una iglesia. Fue bien escondido porque era un pastor evangélico, entonces no lo podía ver nadie. Se fue a la iglesia que quedaba más lejos, parece que él vivía en una ciudad de Estados Unidos, y bueno, se fue bien escondido, dice que se metió para que no lo viera nadie, llegó al confesionario y dice, lo primero, es muy divertido él, entonces dice, lo primero me di cuenta que solamente las mujeres tienen pecado en la iglesia católica, porque habían puras mujeres. Pero bueno, se mete a confesar y dice que estuvo como 1 hora confesándose, y dice que cuando salió gateando, porque iba borracho como del Espíritu Santo. Dice que no supo cómo encontró su auto, porque imagínese la impresión de una persona de sacarse los pecados que tiene durante 20, 30 años, que carga a veces con adulterio, tantos pecados que todos podemos cometer, pero que van en el fondo cargando y también que nos van haciendo sentirnos culpables, porque como dice la palabra, el demonio se encarga de recordarnos esos pecados y nos quita la paz. Entonces justamente la gracia que tiene la confesión es devolvernos la paz. Y yo creo que ese testimonio yo les invito a verlo en YouTube. Fernando Casanova tiene muchos temas, y lo bonito que él dice, no hay ninguna razón, para que tú te vayas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene todo, porque la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo. Todas las demás iglesias que usted puede conocer, mormones, masones, testigos de Jehová, evangélicos, lamentablemente ellos son fundados por seres humanos. Y mucho después, posteriormente, todo esto nace después del siglo XVI, XVII. Entonces, ojo, cuando usted le venden por ahí estos voladores de luces, con tanto énfasis que algunas personas lo hacen, pero
usted tiene que tener cuidado y decir, no, primero tengo que conocer mi iglesia, porque mi iglesia tiene todo, tiene todos los sacramentos, tiene la Eucaristía. Bueno, después quiero pasar un poco a comentar la historia del Padre Pío. No sé si tú has escuchado del Padre Pío, Marco. Sí, sí lo he escuchado. Bueno, el Padre Pío fue un santo que vivió no hace muchos años, que él tenía los estigmas de Jesús. ¿Te fijas? O sea, él... De hecho, disculpa, hay un grupo de oración del Padre Pío que trabaja en la parroquia los días, realmente no sé, pero sí están publicados al lado, en un sector derecho, hay una imagen del Padre Pío y a mí me parece que aparecen los días de oración que tiene. Me parece que son los miércoles. Claro, y el Padre Pío la verdad que fue un hombre impresionante. Era un italiano de Pietrelcina, ahí cerca de una ciudad que se llama Manfredonia. Y el Padre Pío tenía unos carismas y unos dones que eran increíbles. Por ejemplo, él tenía el don de bilocación, podía estar en dos partes al mismo tiempo. Hay miles de testimonios de personas que lo vieron, digamos, en distintas partes del mundo, siendo que él nunca salió de Italia. Y lo otro increíble, que a eso es lo que quiero llegar, que el Padre Pío le decían el Padre, el santo de la confesión. Él pasaba 10 horas al día confesando a la gente. La gente hacía cola, venía de todas partes del mundo a confesarse con él. Y lo más increíble es que él confesaba en todos los idiomas, siendo que él nunca salió de Italia. Entonces la gente no se explicaba, hablaba francés, alemán, español, y él nunca había salido de Italia. Entonces algo que no tiene ninguna explicación, digamos. Y lo más increíble es que él muchas veces ya sabía los pecados de la persona que estaba al frente de él. O sea, tenía ese don de entender o de saber, e incluso le decía a la persona, ¿no tendrás algo más que decirme? ¿Cuántas veces nosotros escondemos nuestro pecado porque tenemos vergüenza? Entonces tenemos que sacar todo eso que nosotros tenemos escondido, porque es la forma en que nosotros nos vamos liberando. Y esto también, como decía el Salmo 32, tiene un don, tiene una misión también de sanarnos físicamente, porque decía así la palabra que Dios pone la mano sobre nosotros y mis huesos crujían de dolor, ¿verdad? Y hasta que no confesé mi pecado, decía, mis huesos crujían de dolor. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que van por la calle uno los mira y ve y uno siente que esa persona va como cargando algo, ¿no? Es diferente cuando uno tiene la dignidad de Dios y ve una persona que va como parada, como no sé cómo decirlo, una cosa que uno va percibiendo en las personas que uno ve en su camino. La mirada, el alma, los ojos, uno va reconociendo la luz de Cristo, pero personas que en el fondo tienen esa humildad de confesarse y obviamente que todos nos equivocamos. Y no es que en el fondo esto sea como la polar, que llegar y vamos a pecar y después nos vamos a confesar. Esa no es la idea. Jesús mira el corazón de cada uno y sabe realmente, uno cuando se confiesa tiene que tener la intención de no volver a cometer el pecado. Ahora, si nos equivocamos nuevamente, bueno, Dios nos va a perdonar siempre, pero no caigamos en esas trampas de decir, no, es que esta cuestión, el otro después se pega en el pecho. Porque finalmente el beneficio de la confesión es para cada uno. Así que... Bueno, vamos entonces a una pausa musical y retornamos con nuestro tercer y último bloque. Perfecto. Esto es Metanoia y su canción Dios es amor. Seguir al Señor, aunque estés en sombras, no sientas temor. No sabes lo hermoso que es vivir en su luz. Nos dio el sol de su alma en su Hijo Jesús. Dios es amor y eleva tu alma lejos del dolor. Dios es verdad, Él venció el abismo de la oscuridad.
abres las puertas de tu corazón y dejas que obre el Espíritu de Dios. Verás en tu pecho comienza a crecer la semilla de vida que te hará renacer. Dios es amor y siembra en tu alma su más bella flor. Dios es verdad, Él nos quiere a todos en su comunidad. Si tus ojos tiemblan queriendo llorar, verás se hace duro este caminar, pero alza tus brazos y bendice al Señor, porque Él reprende a quien ama, nunca pierdas tu fe. Dios es amor, no existe en mi vida un motivo mejor. Dios es verdad, elige vivir en su libertad. Dios es amor, no existe en el mundo un motivo mejor. Dios es verdad, alabado mi Rey en su inmensa bondad. Ahí estaba entonces Metanoia con su tema Dios es amor. Estamos junto con Vicente en el programa Vuelve a Casa y les recordamos que nos pueden todavía buscar a través de las redes sociales, en YouTube, y ustedes colocan el mismo título de nuestro programa que se llama Vuelve a Casa, y a continuación capítulo, y van a buscar los 6 capítulos con el día de hoy que vamos a subir, que hemos llevado al aire. Estamos con el tema de la confesión. Vicente, confesión es fuerte la palabra, ¿sí? Confesar. Sí. Hace un par de años atrás, la iglesia, nuestro asesor parroquial, y nosotros en ese tiempo éramos animadores de catequesis de confirmación, ¿Sí? nos comentó de que ahora en adelante la palabra tenemos que expresarla como reconciliación. Ya la palabra confesión o el sacramento de la confesión se está de a poquito sí trasladando a lo que se llama sacramento de la reconciliación, porque es volver a amistarse con Dios, y lo quieren como tomar por ese ámbito. Se entiende mejor quizás la palabra. Exactamente, porque quieren retomar el amor que yo perdí de mi padre, quiero volver a retomarlo, quiero reconciliarme. Y nos pedían en ese tiempo justamente que con los jóvenes los invitamos de esa forma, sobre todo el momento en el acto penitencial, cuando cada uno de ellos tiene que confesarse antes de recibir su sacramento. Y créeme que de alguna manera les llegaba con más ternura, con más cariño, al decir reconciliación y confesión. Eso. Perfecto, sí, lo encuentro un buen dato e importante. Bueno, yo quería un poco, ya que estamos terminando, resaltar un poco el tema de la confesión, en el sentido que implica también una sanación. Quiero leer esta lectura de San Lucas, cuando Jesús perdona los pecados a un paralítico. Entonces, que yo creo que grafica muy bien lo que hemos hablado, porque dice así: sucedió que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al tejado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Que parece que es lo mismo que piensan
que me hace sentido con lo que hemos hablado, que hay muchas personas que deben estar pensando lo mismo. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dice: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Yo creo que esta escena de Jesús, yo creo que grafica un poco el error que podemos cometer todos nosotros, de decir: ¿quién es este cura para venir a perdonarme los pecados? Y Jesús le dice: bueno, ¿qué es más fácil, decirle a este hombre camina o perdonar los pecados? Entonces no nos quedemos a veces en cosas tan banales, digamos, sino que vamos al fondo. Lo importante es que Jesús te quiere sanar y Él tiene el poder de hacerlo. Entonces yo les invito que experimenten la confesión. La iglesia debería estar llena de personas confesándose, y no los psiquiatras, y no personas que tienen depresiones. ¿Cuántos de los que nos están escuchando viven a veces tristes o enojados? Y tenemos este tremendo sacramento que nos da la posibilidad de liberarnos, de sanarnos. Incluso, como dice aquí el Evangelio, físicamente. Entonces, no dejemos de lado esta oportunidad que nos da la Iglesia de poder sanar. Y yo los invito, para lograr este camino al cielo, tenemos que ocupar los sacramentos. Porque nosotros a veces somos como una sábana que se va poniendo negra. Vamos llenos de manchas, hasta que al final estamos tan negros que ya no distinguimos lo bueno de lo malo. Y lo bonito es que el sacramento de la confesión lava esa sábana y la vuelve blanca. Eso es la confesión. Bien, estamos ya en la hora, nos quedan pocos minutitos para terminar el tema del día de hoy, nuestro programa el día de hoy. Agradecer a todos por su colaboración, por su ayuda, por su escucha, y esto se trata, vuelve a casa. Estos temas que hemos compartido acá junto con Manuel, Vicente y quien habla, Marco, justamente para que usted que está aislado, usted que está solo y que perteneció a nuestra Iglesia Católica, vuelva. Las puertas siempre van a estar abiertas en nuestro templo parroquial, o en su capilla, o un hermano que llega, golpea su casa y le dice: hola, quiero conversar contigo. Abre tu corazón, vuelve a nuestra casa, vuelve a nuestro hogar. Vicente, amén. Que tengas una linda semana. ¿Podría hacer un aviso cortito? Quiero, la hermana Raquel, que está muy preocupada siempre de los hermanos haitianos, me pidió que avisara en la radio que ella está siempre juntando alimentos no perecibles para los haitianos, porque lamentablemente hay muchos que están sin trabajo, y usted puede ir a la parroquia a dejar alimentos, y aprovecha de confesarse también, y ahí lo van a estar recibiendo con alimento, y siempre su casa, esta iglesia que somos todos. No hay otra iglesia, esta es la iglesia de Cristo, así que vuelve a tu iglesia. Encantado de estar aquí un día más, así que les mando un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Nos vemos, hasta luego.
corazón está